Colmenares y como cada día para mí es un placer saludarles en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hacen este espacio. Fíjense que el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema de interés para los ciudadanos, el tema del arrendamiento. Importante para todos los inquilinos en nuestro país. ¿Qué sucedió durante la pandemia con el tema también de los desalojos? Hay muchas preguntas e inquietudes por parte de nuestra audiencia. ¿Qué se está haciendo por parte de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son las implicaciones legales también de la ley de arrendamiento que tenemos en la actualidad? ¿Qué reformas pueden ser necesarias? Estos son los temas que vamos a estar abordando en nuestra edición de hoy de Argumentos. Los invitamos a participar en nuestras cuentas en las redes sociales @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y tienes mi cuenta @rosa_periodista. Iniciamos de inmediato. Para el análisis me acompañan en el estudio el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Rigel Sergen. También me acompaña el abogado Humberto Millán, quien además trata este tipo de temas de interés para nuestro tema del día de hoy. Vamos a iniciar de inmediato dándoles la bienvenida, por supuesto, a este espacio Argumentos, donde buscamos encontrar puntos de encuentro y abordar los temas con una mirada constructiva y propositiva. Bienvenidos al espacio. Muchas gracias por la invitación. Rigel, el tema del arrendamiento en Venezuela, además de ser diputado de la Asamblea Nacional, de esta comisión de Hábitat y Vivienda, pues también has venido trabajando con la red de inquilinos en nuestro país y tienes una visión pues amplia sobre el tema del arrendamiento en Venezuela. Sí, bueno, yo creo que primero tenemos que comenzar que una política de vivienda tiene que tener varias patas, ¿no? Generalmente se trata el tema de la vivienda con la construcción de nuevas viviendas, que efectivamente hay que realizarlo, pero no es la única opción. Lo importante es garantizar la seguridad jurídica a la tenencia que tienen que tener los ciudadanos y ciudadanas. La otra es la rehabilitación de las viviendas que ya existen. Aquí en Venezuela, en nuestro país, tenemos una política que es a través de la transformación integral de barrios, por ejemplo, a través de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y hay una tercera pata que para nosotros es importante, que tiene que ver con el tema del mercado secundario. Y allí es donde entra el tema del arrendamiento, ¿no? Sí. Un tema que, bueno, tiene distintas aristas, tiene distintas posiciones y que luego de la pandemia precisamente ha traído un debate a nivel internacional. No solo diría que aquí en nuestro país. Nosotros hemos pasado, diría, como por 3 etapas con respecto al tema del arrendamiento. Una primera etapa donde se hicieron viviendas para alquilar, generalmente con una política del Estado, con el llamado Banco Obrero, que en los años 50 y 60 se hicieron, principalmente en los años 50 se hicieron viviendas totalmente para alquilar. Luego, lamentablemente, los gobiernos de la Cuarta República dejaron al mercado, a los privados, la política del arrendamiento, y lo que hizo el mercado fue no construir viviendas para alquilar, ¿no? Y el que ponía las viviendas en alquiler era la misma gente, pues si tenía una o dos viviendas, e incluso en los sectores populares, la gente que autoconstruyó su vivienda puso un espacio para alquilar. Y una tercera etapa que luego de distintas movilizaciones, a finales de los años 90, por cierto, hubo muchas movilizaciones contra los desalojos y por la especulación inmobiliaria, principalmente en el municipio Chacao de la ciudad de Caracas. Y luego, en el año 2003, 2004, con la llegada de la revolución, en abril del 2003 se congelan los canos de arrendamiento, luego de la situación tensa política con respecto al tema del paro petrolero. El comandante Chávez congeló los canos de arrendamiento y eso posibilitó, bueno, que los inquilinos no lo desalojaran, no lo especularan, mejor dicho. Y luego, bueno, los propietarios, los multiarrendadores, las grandes cámaras, bueno, generaron otras válvulas de escape, ¿no? Es decir, Sí. no podían subir los canos de arrendamiento y realizaban desalojos. Eso trajo consigo a que, bueno, el movimiento de inquilinos e inquilinas realizara una ley, que es la ley que está vigente actualmente, que es la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda, que fue aprobada el 12 de noviembre del 2011. Bien, diputado, importante el contexto histórico desde su punto de vista, como nos cuenta que ha venido
evolucionando este tema, pero también se ha generado polémica justo a raíz de esta ley, ¿no? Por un lado, quienes aseguran que es importante que se beneficie el derecho de aquellos que alquilan, que tengan sus derechos de la vivienda, de que no sean desalojados de forma arbitraria, pero también por parte de los arrendadores también se han realizado pues algunas, digamos, modificaciones, anuncios de solicitudes para modificar este proyecto de ley. Abogado. ¿Cómo está? Mire, ciertamente lo que dice el diputado, existieron muchos abusos con respecto al punto de vista de los arrendadores, de los lo que hoy se denominan como multiarrendadores. Existieron políticas de Estado a principios de los 50 y hasta finales de los años 70, desde el punto de vista público, pero también desde el sector privado, porque por ejemplo podemos decir que hay edificios completos en los Palos Grandes, por ejemplo, que tuvieron un uso exclusivo de arrendamiento. El sector privado invirtió sobre todo en aquellos tipos de estudios, aquellos apartamentos pequeños que eran para la primera vivienda que normalmente arrendaba una pareja. Y sí, también existieron abusos. Bueno, ya a finales de los años 2000, ¿verdad? A principios de los años 2000, mucha gente exigía que se le pagaran dólares. Sí. En aquella época. No se hablaba mucho de dólares en nuestro país. No se hablaba de dólares, y en Altamira ya habían inmuebles, en la calle 72 en Maracaibo ya habían inmuebles, y en algunos, en las zonas exclusivas se hablaba de dólares. El tema de la especulación. Ahora también se especuló, ¿verdad? Pero entonces eso llevó a una ley que terminó siendo un desequilibrio para lo que es el negocio del arrendamiento, lo que hoy ha terminado con reducir la oferta de inmuebles en arrendamiento. Hoy en día tenemos un problema que es peor que ese, que es que, por ejemplo, un arrendador quiere exigir hasta 12 meses de alquiler por adelantado. Por adelantado, en dólares. Y hoy en día las circunstancias, por ejemplo, que él mencionaba la ley de alquiler de vivienda, la ley de regulación y control de arrendamiento de vivienda, o sea, en el contexto en el que se creó esa ley, en el que se presentó al pueblo, como lo dice la Asamblea Nacional, era otro contexto, había un déficit habitacional en Venezuela. No existía todavía, creo que todavía no estaba en el momento más top la Misión Vivienda, ¿no? Que ellos promueven de una manera que ha podido solucionar el déficit habitacional en todo el país. Pero hoy en día esa circunstancia cambió, porque hoy el déficit de vivienda es mucho menor. Incluso yo diría que hoy en día no existe ese déficit de vivienda, porque los inmuebles, existen muchos inmuebles que están cerrados por desconfianza del propietario a ponerlos en el mercado inmobiliario de arrendamiento. Bien, vamos al regreso de la pausa a entrar en detalle sobre esta ley y también sobre las propuestas que ambos tienen sobre este tema, que por supuesto genera también preguntas por parte de nuestra audiencia. Las preguntas ustedes las pueden realizar con la etiqueta Argumentos Arrendamientos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos para entrar en contexto y en detalle.